En el mundo en 12 minutos vamos a hablar del futuro de la relación bilateral, el amanecer del siglo asiático y la crisis política en Perú. Yo soy Stephanie Enaro, hoy es martes 17 de noviembre y me da mucho gusto darles la bienvenida como cada semana a Carlos Sandoval y a Jaime Gutiérrez. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Qué gusto, Jaime. Saludos a todo nuestro público. Muy buena semana y vamos a entrarle con muchos temas muy interesantes hoy, Stephanie. Querida Stephanie, querido Carlos, un gran gusto que la gente que nos está viendo hoy. Un abrazo para todos, un martes intenso, pero aquí estamos ya listos. Pues ya listos para comentar, vamos contra reloj lo que está pasando en el mundo. Lo primero yo creo que habría que abordar, y aquí me interesa mucho tu visión empresarial, Carlos, es que México se ha tardado en felicitar al gobierno de Joe Biden. Es nuestro principal socio comercial. Es estratégicamente importante estar bien con los Estados Unidos, sobre todo cuando sabemos que él aboca mucho por temas de derechos humanos, por energías renovables, por un cambio a la política migratoria. Y quiero saber cómo nos va a afectar esto que pudiera convertirse en un error diplomático al que habrá que sumarle la visita de nuestro presidente a Washington en una temporada electoral. Así es, Stephanie. Mira, yo siento que la verdad el gobierno de México, y no se lo voy a cargar solamente al presidente de la República, el gobierno de México pues no ha actuado realmente como buenos amigos con el triunfo de Joe Biden. Yo veo, por ejemplo, el tema del primer ministro de Canadá, de Justin Trudeau, cómo inmediatamente activaron los mecanismos para empezarse a reunir, para platicar muchos temas, ¿no? El tema empresarial obviamente pues es uno de los más importantes y ya se ve cómo se está trabajando entre los dos países y México se está quedando atrás. Desafortunadamente creo que ha sido una muy mala visión, un mal timing el que el gobierno de México no haya tenido ese acercamiento, ese reconocimiento y que no haya empezado a trabajar en esos temas que son muy importantes para mí, como el tema de la migración, el tema económico, obviamente el tema de medio ambiente, y como tú sabes, Stephanie y Jaime y nuestro público, pues obviamente hay unas agendas muy diferentes en el tema medioambiental entre México y la visión de Joe Biden, ¿no? El uso de combustibles fósiles en México sigue a la tendencia muy fuerte y obviamente Joe Biden eso es lo que no quiere, y el tema de energías renovables. Entonces yo creo que fue un error desastroso para México el no haber tenido o establecido relación inmediatamente, el reconocimiento a Joe Biden y empezar a trabajar en algunos puntos que para México son importantes. Pero a ver, el hecho de que haya ganado Joe Biden no quiere decir que ya todo va a volver a ser como antes. De hecho, yo estoy en contra de todos aquellos que le prenden veladoras y que lo ven como un santo. No creo que sea un santo, es más, yo creo que va a ser muchísimo peor que Donald Trump. Vamos a conocer una presión que con Donald Trump no hemos conocido. Y aquí, Jaime, yo creo que sería bueno tu visión institucional que tienes en tu experiencia en la administración pública, porque yo creo que vamos a chocar muchísimo y que esto va a repercutir en el TEMEC, porque empezamos el TEMEC desconectados por el escenario de pandemia y creo que a pesar de que ya ganó, seguimos desconectados del nuevo liderazgo de Estados Unidos. Pues mira, fíjate que lo que está haciendo es muy interesante, Stephanie. Esta parte de que ya desde 1994 firmamos el Tratado de Libre Comercio, ya son 26, 27 años ya del Tratado de Libre Comercio, pero lo que yo veo y creo que puede ayudar mucho a México, que hay gente dentro del equipo de Biden que son amigos de México. Ahí está el caso de la ex embajadora Roberta Jacobson, que creo que puede ser un buen puente, pero pues para hacer un buen puente necesitamos nosotros dar los insumos, y creo yo, y estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, creo que fue un gran error no haber felicitado a tiempo. Creo que sigue pasando el tiempo y esta situación pues ya se convirtió en un tema pues en la relación. Entonces creo yo que México tiene que recomponer, y viendo hacia futuro, lo que nos interesa es, en esta cuestión de la pandemia, en esta crisis que estamos viviendo, producida por la pandemia, agravada con el tema económico, pues yo creo que sí debe haber un plan entre Canadá, Estados Unidos y México para reactivar la economía. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante que vería yo a futuro en este tema de que el mundo se está poniendo en bloques. Yo ahí no estoy de acuerdo, yo no creo que realmente México tenga amigos. Yo creo que los únicos amigos que México puede tener es cuando hay intereses. No hay amistades, hay intereses, y tenemos que tomar en cuenta que Joe Biden fue elegido como presidente de Estados Unidos, no como presidente de México. Entonces realmente no se va a concentrar en ayudarnos, solamente nos va a ayudar en la medida de sus intereses. Y ahí lo vemos, como el hecho de que esto que bien mencionas, Jaime, que la ex embajadora se unió a su equipo de manera voluntaria, es decir, que esto está fuera de honorarios.
creo que habla de muchos cambios que querrá hacer. A mí me da mucha curiosidad ver qué va a hacer con los temas de seguridad nacional. Vemos que Donald Trump declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Qué hará Biden? ¿Cómo repercutirá esto? Sobre todo cuando tiene que asegurar más a sus aliados, porque ya parece que Estados Unidos va declinando como potencia mundial y va subiendo China con este acuerdo que acaba de firmar con 15 naciones asiáticas que controlan cerca del 30% del PIB del mundo y que dejó a India fuera. Ahora, lo curioso de esto es que Estados Unidos siempre ha apoyado a India para hacerle contrapeso a China en la región, y creo que se va a poner muy interesante y que el Indo-Pacífico va a ser una región bastante concurrida. Y yo quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo ves tú el hecho de que a Joe Biden le pueda tocar el inicio del ocaso del imperio americano? Sí, a ver, yo creo que coincido contigo. Fue una noticia muy importante lo que mencionas de la firma de este nuevo tratado, de este acuerdo comercial entre estas zonas asiáticas. De hecho, tenemos un buen amigo en Hong Kong que nos mandó la información de este tratado un poquito antes de que se firmara, diciendo que había mucho júbilo en estas naciones porque este tratado va a ser, como tú dices, el 30% del PIB mundial, y creo que se está cambiando un poquito la parte internacional de las fuerzas, ¿no? Yo creo que ahí coincido contigo, y lo que mencionas, Stephanie, yo creo que a Biden le va a tocar un momento muy difícil, le va a tocar una situación en la cual Estados Unidos ya no es la gran potencia o única potencia, sino va a tener que empezarse a mover porque va a haber una competencia muy fuerte. Ahora, en esto sí tenemos una ventaja, Stephanie y Jaime, porque yo creo que eso va a hacer que Estados Unidos mire más a México como como un aliado estratégico muy importante para poder generar bienes y recursos precisamente para esta economía. Entonces yo creo que la situación se va a poner interesante. Yo creo que Biden, lo que me gusta mucho, Stephanie, lo que he estado oyendo de otros analistas, es que esta administración de Joe Biden va a ser mucho más institucional. O sea, no va a ser una administración que se maneje por tweets, por sentimientos, sino va a regresar a esa parte institucional, que ahí creo que Jaime es muy, muy experto en eso, cómo se van llevando estas estrategias. Pero yo creo que la competencia a nivel mundial ahora sí va a ser de veras. Claro, y sobre todo porque le va a tocar un mundo en crisis, no solo crisis económica, muchas crisis políticas por el tema de la pandemia. Jaime, y yo quiero que me digas, ¿cómo crees tú que sea la reacción de Biden ante una región en crisis? Que lo estamos viendo ahorita con el tema de Perú, pero creo que Chile, por ahí de abril, puede convertirse en otro caso dependiendo lo que pasa con su constitución. Mira, he estado leyendo tus artículos, Stephanie, y coincido contigo en un punto. Creo que México, su solución no está afuera, su solución está en nosotros mismos, en lo que hagamos nosotros, no depender de los demás. Pero bueno, en esta relación estratégica con Estados Unidos y con Canadá, pues viene una parte muy importante, como lo dije ahorita. Creo que en Estados Unidos el presidente electo Biden tendrá que enfocarse en dos temas principales, que son la pandemia y la economía, y ahí tiene para entretenerse suficiente. Entonces, por eso te decía yo que en esta cuestión estratégica, creo yo que un plan de reactivación económica Canadá, México, Estados Unidos sería muy importante para la zona, viendo esto. Y luego, bueno, estamos viendo lo que está pasando, bien lo señalas, en Perú. Perú ya lleva varios años con una inestabilidad política, lo hemos visto desde Fujimori, Alan García, los últimos años, la destitución ahora del presidente. Ayer renuncia el Merino, que toma posesión. Hoy hay vacancia todavía, está el Congreso discutiendo todavía los nombres. El que quede no necesariamente va a quedar, puede cambiar. Pero sin embargo, a pesar de la inestabilidad política, un poco lo que pasa en Italia, hay estabilidad económica en Perú. Han tenido de alguna manera la manera de diferenciar esa parte de la parte. Y bueno, ahí está el tema de Venezuela y hay otras cuestiones por ahí en la palestra, pero yo creo que la prioridad para Estados Unidos es pandemia y el tema del crecimiento económico. Y creo que para México también, ¿eh? Yo creo que va a ser bastante interesante lo que está pasando en Perú, porque el tema es la corrupción. A ver, Martín Vizcarra fue destituido por cargos de corrupción. Claro que todavía no están los procesos porque tiene inmunidad como presidente, pero al mismo tiempo hay 68 congresistas que están acusados de corrupción. Entonces esto a mí me huele más como un golpe legislativo, ¿no? Que ellos se unieron para protegerse entre sí mismos, lo quitaron del poder, y lo
Curioso el caso es que los peruanos quieren a Martín Vizcarra. De hecho, por eso empezaron esta serie de protestas, porque no están de acuerdo en que lo hayan quitado y no ven como que el Congreso los represente. Entonces vemos una crisis política que va más allá de todo esto. La única opción es el Partido Morado. El Morado quiere poner a un líder que no están muy de acuerdo las otras bancadas y tiene como vaivenes ese partido porque dice que lo más correcto sería que el Congreso se retractara y volvieran a poner a Martín Vizcarra en el poder por el bien de Perú. Pero ¿realmente ustedes creen que los congresistas van a ver por Perú antes que por sus propios intereses? No, yo creo que definitivamente, Stephanie, el tema de Perú político es una verdadera locura en este momento. Yo creo que están viendo por intereses personales y no por el Perú. Y la verdad es que no le ayuda nada a Perú. O sea, yo creo que coincido con Jaime, hay una estabilidad económica importante en Perú. Es un país que está creciendo bien, sigue creciendo con todo y la pandemia. Pero sí, el tema político creo que sí es un desastre. Y yo la verdad no veo por dónde pueda salir, ¿no? Desde Fujimori, que de alguna manera se acuerdan que tenía un control prácticamente absoluto, y después de Fujimori esto se volvió realmente pues una fiesta, un circo. No sabemos quién pueda quedar y hay intereses personales. Lamentable el tema de lo que pasa en Perú, de verdad, lastima mucho porque las manifestaciones y las protestas están escalando y esperamos que esto no genere una situación mayor todavía en la población peruana. Claro, definitivamente, porque van hasta el momento 102 heridos, van 2 muertos. De hecho, por eso Merino tuvo que renunciar, porque la muerte de esos 2 jóvenes de 22 y 24 años ha sido inaceptable. Y creo que realmente Perú se debe de concentrar en sanar las heridas que tiene abiertas desde hace 5 años, porque si no, esta historia podría repetirse. Ya tenemos que Vizcarra está apelando al Tribunal Constitucional porque dice que lo que hizo el Congreso no ha sido legítimo, y aunque llegue alguien más, esto no va a parar. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en Perú, y yo creo que ya va a ser un tema para los siguientes 12 minutos porque aquí el tiempo se nos está acabando. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Stephanie, como siempre, es un gran gusto a nuestro público. Jaime, muchísimo gusto y nos vemos el próximo martes. Querida Stephanie, querido Carlos, toda la gente que nos vio, que tengan un gran martes. Mañana, miércoles, a darle con todo. Yo soy Stephanie Enaro y nos vemos el próximo martes aquí a las 9 de la noche por Telered Digital.